Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar acompañándonos una vez más en nuestro programa de MIPYMES Resilientes. El día de hoy, pues bueno, continuando con nuestra programación, tenemos el honor de que sea Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta quien nos imparte este tema que es muy interesante y que a todos nos sirve para estas emergencias, estar prevenidos y que nosotros pues sepamos actuar ante una emergencia. Así es que, pues bueno, gracias a todos los que se conectan con nosotros en vía Zoom y los que están siguiéndonos a través de Facebook. Les agradecemos mucho su participación en cada sesión, como todos los jueves. Y pues bueno, doy la bienvenida al comandante César Zamora. Él es el responsable de impartirnos este tema, agradecerle como siempre su apoyo, su presencia aquí en estas jornadas de capacitación. Y pues bueno, adelante, comandante, iniciamos. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos los que están presentes en esta transmisión. Hoy nos toca hablar del Plan de Emergencias de Protección Civil para las pymes. Bien sabemos nosotros que el documento como tal del Plan de Emergencia, a veces tenemos una costumbre de priorizarlo a las grandes empresas. Es decir, a las empresas, restaurantes o industrias les pedimos un programa interno de protección civil. Este programa interno de protección civil sabemos que una de sus carpetas va a ser un plan de emergencias para que sea la respuesta a la evaluación de riesgos que se identifican y se priorizan. Tenemos que hacer un plan de emergencias para esos riesgos identificados. Y generalmente lleva una complejidad la estructuración de este plan de emergencia de un programa interno de protección civil porque llevará el análisis de cada una de las actividades laborales del inmueble, llevará también el equipo de protección personal que debería usar cada persona dependiendo de la actividad que desarrolla. Pero esto es a grandes dimensiones. Pero en el caso de las pymes, en el caso de las pymes del abarrote que está en la esquina, de la mercería, de la papelería, de tantas personas que emprenden un negocio pequeño para dar sustento económico a sus hogares, a veces descuidamos esa área por visualizar siempre las grandes. Y es un área importante, que es un sector importante económico en el país. Dentro de los planes de emergencia que se generan, nosotros sabemos que existen distintos nombres que se le aplican a los planes de emergencia. Está el plan de emergencia y seguridad escolar, por ejemplo. Está el plan familiar de protección civil. Está el plan de emergencia. Está el programa interno de protección civil donde contempla los planes de emergencia. Tenemos varios nombres que aplicarían a estos procesos de integración de información y respuesta en caso de una contingencia. Desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente, la falta de atención a las pymes da como resultado que cuando se ven enfrentadas a impactos de fenómenos perturbadores, ya sean naturales o antropogénicos, desafortunadamente no tienen una capacidad de recuperación adecuada por no haber visualizado las proyecciones o las probabilidades, lo que nos lleva al tema de resiliencia. Si nosotros tenemos identificados los riesgos a los cuales estamos expuestos, de ahí partimos para hacer un plan de emergencias de respuesta a estos riesgos, es muy probable que tengamos una capacidad de resiliencia mayor al impacto de un fenómeno. Sabemos que hay elementos que pueden ayudar a la recuperación en estos procesos, entre ellos los de operadoras, unas pólizas de seguro para la recuperación. También hay otros elementos como créditos, como ayudas de gobierno para la reestructuración, recuperación del sector afectado, pero siempre debemos de contemplar el generar análisis previo de que nos pudiera afectar. La dinámica de todo ser humano es no pensar en el riesgo. O sea, psicológicamente a nosotros no nos gusta pensar que estamos expuestos a algo, a afectar algo. Eso los vemos en los hogares, el dicho de que pues, le pasa al vecino, pero a mí no me pasa. Le pasa a ellos porque no tuvieron cuidado, pero aquí no pasa. Esa visión de negar el riesgo hace que no seamos prudentes en el análisis de lo que estamos expuestos para tener una rápida recuperación o cómo enfrentarlo en dado caso que se presente. Nosotros, para
Generar el plan de emergencias ayuda a prevenir, actuar durante y después de una contingencia. Conociendo los siguientes pasos para elaborar el plan, es importante estructurarlo en pasos. Esto es detectar y reducir los riesgos al interior de la vivienda, el negocio, el establecimiento, identificar las zonas de menor riesgo, realizar simulacros y actuar. Miren, esto es muy importante porque nosotros tenemos una tendencia a socializar o normalizar, por de una forma de decirlo, normalizar el riesgo. Cuando las personas caminan sobre una acera, la acera de su negocio, la acera de su hogar, la acera de donde siempre transitan, ven una alcantarilla abierta, un decir. Llega un momento que ellos ya identifican, lo ven y lo normalizan. Es decir, no generan una acción para subsanar el riesgo, sino que lo normalizan. Lo normalizan a tal grado que lo hacen parte del entorno, pero no hay una respuesta para normalizar o para subsanar este riesgo. Entonces, el detectar riesgos no solamente es verlo, saber dónde se encuentra, sino generar acciones posteriores para subsanar estos riesgos. Es común que las personas vivan como socializando, como normalizando, identificando el riesgo como parte de la vida. Un ejemplo de ello podríamos decir las personas que viven en laderas, tienen los riesgos latentes de deslaves o de venir hasta la ladera, pero llega un momento en que lo socializan tanto, lo normalizan tanto que viven con él y cuando se presenta el riesgo, el desastre, siempre se atribuye a entes superiores, ¿no? ¿Sabes qué? Es porque así lo quería, era el destino. Este tipo de situaciones es una respuesta psicológica al no haber actuado y justificar el por qué nos pasan las cosas. Cuando nosotros debemos contemplar que la seguridad empieza en nuestro propio negocio. Es decir, la falta de planeación adecuada para enfrentar estas cosas expone vidas y patrimonio al mayor riesgo. Si nosotros tenemos presentes que la seguridad es lo primordial en estas etapas de nuestros negocios, vamos a empezar dando el primer paso para avanzar en esta temática. Les pongo un ejemplo ahorita actual. Los negocios están sujetos a decretos que se emanan por el gobierno federal o los gobiernos estatales y municipales para enfrentar el tema del COVID. Es decir, por el tema del COVID se pide que los negocios exijan que las personas ingresen con cubrebocas, que se coloquen el gel antibacterial, si es posible realizar la medición de temperatura para ver si la persona no tiene fiebre y obviamente colocar tapetes de sanitización para el ingreso del lugar y después hacer procesos constantes de limpieza, sanitización. Esos son seguridad por una pandemia latente y vigente que se encuentra ahorita en el país. Y aún así, hay muchos negocios que no llevan a cabo las medidas de seguridad, minimizan o no están al pendiente de estas medidas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, normalizan el riesgo. Llega un momento en que se vuelve parte de la vida cotidiana y disminuye su presencia significativa de manera psicológica, de que ya no es tanto el miedo, sino que ya nos acostumbramos a él y al momento de acostumbrarse a los riesgos tendemos a minimizar la seguridad o la respuesta ante él. Ese es un ejemplo claro que no tenemos, yo creo que en todo el país. Hay que detectar y reducir los riesgos al interior. Es importante revisar el estado de la construcción de los locales comerciales. Aquí en Puerto Vallarta les pongo un ejemplo. El tipo constructivo de las edificaciones es una losa de concreto armado que se cola y esos son los techos aquí en Puerto Vallarta. A diferencia de otras partes del país donde son ladrillos, no me dejarán mentir, creo que lo nombran catalana, en bóveda de catalana, o diferentes estructuras en distintas partes del país. En el caso de Puerto Vallarta tenemos una presencia de riesgos donde la falta de mantenimiento a estas bóvedas genera que la oxidación de las varillas se expanda y se desprendan piezas de este concreto hacia el interior, a veces lesionando personas.
Es importante identificar el estado de la construcción de los locales comerciales y obviamente dar su mantenimiento. También el mantenimiento de instalaciones eléctricas. ¿Cuántas veces nos encontramos en las inspecciones en materia de protección civil con los establecimientos que no cuentan con tapas en los registros eléctricos, cables expuestos, instalaciones en muy mal estado? Esto es parte de un proceso en que por necesidad tienen que subsanar a la visita de protección civil, pero debería de ser un mecanismo automático al identificar los riesgos en el hogar y en las edificaciones que sirven como centros comerciales o edificaciones comerciales. Es decir, nosotros al elaborar un plan de riesgos vamos a identificar todas estas incidencias para trabajar en ellas y no que sea necesario llegar a una autoridad para hacer puntualizar en estas observaciones. Algunos establecimientos comerciales, estas pymes, manejan la venta de alimentos o utilizan gas LP en sus procesos, como las lavanderías o como las loncherías X. También hay que tomar en cuenta que las instalaciones de gas LP, independientemente si son contenedores portátiles o contenedores fijos, deben de ser cuidadas y no descuidadas en el sentido de la instalación. Las recomendaciones que generalmente se hacen es que tengan sus reguladores de gas LP y una manguera diseñada para gas y que no sea una acoples por medio de abrazaderas. ¿Por qué hacemos esta recomendación? Porque les pongo un ejemplo claro de esto. Hoy por la mañana, antes de iniciar esta clase, hice la visita en un establecimiento comercial donde tenían un cilindro de 30 kilogramos de gas LP, tenía su regulador, la manguera estaba unida al cople por medio de abrazadera. La manguera era para gas LP, el cople adecuado, y estaba unida con una abrazadera. Todo pareciera que era procedente, sin embargo, de un extremo era una abrazadera y del otro extremo, que es el que iba al aparato de consumo, era un alambre que apretaba, sustituyendo la abrazadera de tornillo, era un alambre que apretaba la manguera. Cuando te enfrentas a ese tipo de situaciones, obviamente existe un riesgo. Es por eso que nosotros recomendamos las mangueras termoplásticas con cople fusionado o incluido, con cople incluido, para evitar este tipo de incidencias. Las personas a veces tienden a improvisar en las reparaciones que generan al interior de sus establecimientos. Y estas improvisaciones generan, lejos de solucionar el problema, generan un riesgo. Ese es un ejemplo claro de esto. Es por eso que las instalaciones de gas tienen que estar supervisadas y bien vigiladas con los elementos propios de la instalación de gas LP certificados. Es importante también que si ustedes tienen dudas sobre su instalación de gas LP, ya sea de un contenedor fijo, que es un tanque estacionario, o de su instalación, pueden solicitar un dictamen técnico de la gasera o de la empresa de gas que les surte el elemento y les va a dar un dictamen técnico de la seguridad de su instalación de gas. Esa es una recomendación que pueden agregar a su plan de emergencia como una referencia de que está el mantenimiento y las instalaciones de gas en buen estado. En el caso de las instalaciones eléctricas, podremos recomendar que un electromecánico, por parte de la autoridad, nosotros siempre vamos a pedir que sea con cédula profesional, les haga un dictamen eléctrico para las pequeñas empresas estoy hablando. Las grandes empresas obviamente recurren a las unidades de verificación, que les tienen que hacer un dictamen por medio de una verificación, pero las pequeñas empresas, los locales comerciales, lavanderías, los abarrotes, pueden ir con un electromecánico que les dictamine su seguridad en cuestión de instalaciones eléctricas. Y también tienen ya una certeza sobre este tema. Independientemente de estos dictámenes técnicos, tendría que existir el mantenimiento constante de todas esas instalaciones. El mantenimiento de las instalaciones de agua identifica también riesgos en fugas que pueden generar hundimientos o daños a la estructura. Es por eso importante también vigilar cómo está nuestra instalación de agua, nuestras tuberías. A veces las tuberías en ciertos lugares generan sarros que pueden interferir el flujo del agua o pueden generar fugas que se pueden presentar por debajo de la estructura y generar después hundimientos. Muchos de los locales a los cuales vamos, que son abarrotes principalmente o otros establecimientos,
Tienen anaqueles donde ponen sus productos a la exposición y a la venta. Estos productos, estos anaqueles, al estar superiores a unos 50 del piso, podrían significar un riesgo al momento de un movimiento sísmico, ya que estos pueden colapsar e impedir una salida pronta de las personas que se encuentran en los establecimientos. Es por ello que también recomendamos que sujetar los muebles que puedan caer o desplazarse para garantizar que las salidas de emergencia sean las adecuadas en caso de presentarse cualquier tipo de evento. El más lógico que podemos imaginar para ese tipo de cosas serían sismos. Pero también pueden darse eventos antropogénicos que puedan generar el desplazamiento de esas estructuras y impedir una salida pronta y al exterior para generar la protección. El detectar y reducir los riesgos al exterior significa saber dónde se encuentra nuestro negocio. Es decir, si nuestro negocio se encuentra cerca de transformadores o líneas de media tensión o alta tensión, saber si se encuentran cerca de avenidas de ríos o arroyos, saber si se encuentran árboles que puedan significar un riesgo, mal equilibrados ya y tengan que realizarse podas preventivas para equilibrar el elemento, o en su caso, árboles secos que se talar para eliminar los riesgos. Es importante siempre visualizar todos este tipo de elementos que se encuentran al exterior. Saber también si nuestras vialidades son de alto flujo, de bajo flujo, saber si se encuentran elementos que puedan significar riesgos para la propia empresa o el negocio frente o a los costados. Entonces ahí es cuando hacemos nuestra valoración de riesgos a un perímetro. Normalmente los programas internos de protección civil, si ustedes bien lo saben, yo sé que sí, los perímetros que se manejan son de 500 metros radiales al punto del establecimiento. Esto es para determinar lo que puede impactar directamente al establecimiento en caso de un riesgo. Valdría la pena salir a caminar, explorar, ver nuestro entorno, identificar y llevar nuestra libreta y ir identificando esos riesgos y hacer nuestro propio mapita de riesgos con nuestro croquis. Aquí está mi establecimiento y mis riesgos alrededor que pudieran impactar mi negocio son estos. Sabemos que muchas cosas no podemos eliminar, pero el simple hecho de identificar el riesgo ya genera una disminución en su impacto. Al momento de identificarlo, reconocerlo, saber que existe, saber que hay una probabilidad de que puede impactar. Pero si hay elementos que sí se pueden trabajar para aminorar o eliminar totalmente el riesgo, entonces tenemos que hacer lo propio. Y la identificación de árboles secos, bueno, realizar la solicitud a parques y jardines para su poda. La identificación de árboles frondosos, en el caso de Puerto Vallarta se manda un oficio a Ecología. Ecología le pide a Protección Civil que dictamine el riesgo para poder hacer el procedimiento de poda preventiva y equilibrar el elemento orgánico para que no colapse. Esto es, en el caso de Puerto Vallarta sí lo llevamos a cabo para cuidar las formas, para cuidar el tema de la ecología y no que sea arbitrariamente solicitar la poda de árboles. En el caso de los ríos, tenemos que identificar que los asentamientos humanos nuevos, colonias o otro tipo de asentamientos, principalmente en irregulares, porque todos tenemos estas incidencias en las zonas urbanas, son muy comunes los asentamientos irregulares. Cuidar que no estén asentados en zonas de riesgo. En caso de que estén asentados en zonas de riesgo, pues obviamente apercibirlos para que se retiren de esas zonas y evitar un riesgo mayor en un futuro. En el caso de Puerto Vallarta tenemos muchos arroyos y afluentes de temporal. Y a veces las personas tienden a construir sobre estos afluentes porque en años están secos, pero al presentarse una tormenta particularmente intensa, fluyen y entonces puede generar riesgos a estos inmuebles que se colocan en estas zonas. Entonces sí es importante esta supervisión constante. También tenemos que identificar las zonas de menor riesgos para diseñar nuestras rutas de evacuación que sean más seguras y próximas. Lo que les mencionaba, hay que hacer nuestro croquis del sencillo del establecimiento y los alrededores para anotar las observaciones de los posibles riesgos y así hacer anotaciones de recomendaciones que tengo que hacer para las autoridades y disminuir, o hacer las anotaciones propias para saber cuál sería mi punto de reunión más seguro en caso que tuviera que salir del inmueble. Eso es muy importante.
La identificación de edificios de gran altura, la identificación de edificios que tengan afluencia masiva de personas, la identificación de avenidas gasolineras, ductos de gas, torres elevadas. Todos estos elementos son importantes para identificar. Torres de comunicación que están a veces en inmuebles, porque a veces uno piensa que el punto de reunión va a ser el más seguro y está sacando de un riesgo para imponerlos o colocarte en un riesgo mucho mayor. Es por eso el análisis que tenemos que hacer a nuestro entorno. Ya que realizamos este análisis del entorno, y ya que realizamos una revisión a conciencia de nuestro interior, de nuestro inmueble al interior, como había dicho, en cuestión de instalaciones de agua, luz, gas, si es que tuviéramos, estructura, hablando estructuralmente del inmueble, ya que tenemos esto, tenemos que empezar a reflejarlo en un documento. ¿Por qué en un documento? No solamente basta verlo, identificarlo y tenerlo presente. Tenemos que plasmarlo en un documento porque el documento va a ser nuestro documento rector en materia de seguridad para nuestra pyme. Es decir, tenemos que hacer un croquis en el cual tengamos que identificar cómo está distribuido el edificio, el inmueble, si hay racks, si hay anaqueles, si hay elementos de paredes falsas, techos falsos. Es decir, tenemos que hacer todos estos elementos para identificarlo. De ahí, si es compleja la evacuación, generar los puntos de seguridad al interior del inmueble para hacer un repliegue en dado caso que requiera el fenómeno que se presente. También para identificar nuestras rutas de evacuación más próximas, rápidas, directas y que impliquen menos riesgos. Una vez comentando con ciertas personas decían, bueno, mi ruta de evacuación directa, pero tengo elementos que se consideran de riesgo, una teja de barro. Entonces, pero si salgo por este costado, no hay teja y salgo a un punto de reunión. Entonces, tienes que identificar, no en ocasiones lo más directo es lo más seguro. Tienes que conocer tu inmueble y sobre eso generar tus rutas de evacuación. Tenemos que identificar la construcción y ubicar las sustancias inflamables al interior de ellas, tanques de gas, tomas eléctricas, almacenamiento de productos químicos inflamables, que tenemos que buscar. En el croquis tenemos que indicar en color rojo aquellos puntos de interés en riesgos o en amarillo y marcar los elementos de peligro que puedan dañarte. En el croquis exterior tenemos que identificar los elementos de riesgo que también existen, como alcantarillas sin tapa, desniveles en el piso, fracturas en los concretos, en las aceras, salientes de muros, rejas, cables tendidos, macetas, jardineras, etc. Todo lo que implique un riesgo para el inmueble, un riesgo para la evacuación, un riesgo para el libre tránsito por esas áreas, tenemos que identificarlo. Es muy importante. También tenemos que identificar las zonas de menor riesgo al interior del inmueble, como para saber qué es lo que puede generar un espacio libre de riesgos o por lo menos con el menor número de riesgos para realizar repliegues. Tenemos que identificar qué cosas pueden caer en caso de un temblor, que pueden salir proyectadas durante ciclones tropicales, en el caso de la costa, ciclones tropicales o tormentas intensas, almacenar adecuadamente las sustancias inflamables, como alcohol, aguarrás, tinta, etcétera, lo que se almacena en el lugar. Hay muchas pymes que manejan como pequeños autoservicios, que manejan un sinfín de productos que podrían ser catalogados y deben de ser catalogados para su almacenamiento y catalogados para ubicarse de acuerdo a las necesidades del establecimiento para la venta. Es decir, como un autoservicio, un mini super, por ejemplo. Tiene que estar bien identificados dónde tienen los productos que se consideren inflamables para poder realizar acciones de respuesta o prevención de incendios en esos lugares en específico. Proximidad de extintores, el debido almacenamiento, la revisión constante, limpieza, no almacenar productos que no sean compatibles químicamente para evitar reacciones negativas en caso de que se derramen. Eso es lo que tenemos que estar observando constantemente.
Uno de los riesgos que yo identifico muchísimo en los establecimientos como abarrotes, mini super y demás, es que hay elementos de descargas eléctricas por el tiempo constante del uso de los refrigeradores o de los aparatos eléctricos. El mantenimiento de estos elementos también es muy importante, porque llega un momento en que pierde la capacidad, los plásticos, los zules que cubren los cables pierden esa capacidad de cubrir el flujo eléctrico y se exponen al elemento. Entonces, cuando las personas pasan y los tocan, reciben descargas eléctricas. Y llega un momento en que te acostumbras tanto a eso que hasta el mismo dependiente del establecimiento te dice, si vas a abrir la puerta, no ten cuidado porque da toques. O sea, te sorprende que te den ese tipo de recomendaciones, sino que hagan lo consecuente para solucionar ese problema y no estar expuestos a la descarga eléctrica. Entonces, todas estas cosas tenemos que identificar como propietarios de las pymes, tenemos que identificar para generar un ambiente seguro para la visita y obviamente saludable. En el croquis donde se diseñan las rutas de evacuación, debemos marcar los lugares seguros dentro y fuera. No hay una respuesta común para todas las situaciones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Fíjense que tenemos una tendencia a mencionar que no hay una respuesta común, a generar que este es mi protocolo y el protocolo es salir. Es decir, para todo manejamos la evacuación y la salida. Pero también tenemos que observar que estamos en una posición que también tenemos que cuidar y proteger el patrimonio, la inversión. No solamente salir, sino ir a cursos de capacitación en materia de seguridad y control de incendios, en primeros auxilios, para que estos procesos también ayuden a una rápida respuesta ante la contingencia que se presente y evitar así de esta manera que se pierda patrimonio. Muchas veces los incendios se dan en forma de conatos que fácilmente pueden ser eliminados por medio de un uso adecuado del extintor. Pero las personas, al no tener la capacitación, tienden a salir corriendo del establecimiento y tenemos la pérdida económica de patrimonios, la pérdida económica de toda la inversión que se generó para generar esta pyme. Entonces sí es importante también la capacitación en las áreas de control y combate de incendios y primeros auxilios. Primeros auxilios es muy importante porque es la respuesta inmediata de primer respondiente a una contingencia a la salud que se pueda presentar en el establecimiento. ¿Cuántas veces las loncherías, por dar un ejemplo, si tienen un comensal que se atraganta, tiene una obstrucción de la vía aérea y no hay una respuesta inmediata y pronta para subsanar esta situación en la persona, puede devenir en la muerte de la persona. Y eso es un tema de capacitación, de preparación para respuesta a los negocios en el que desarrollan. En el caso de Puerto Vallarta, Protección Civil, en el área de bomberos y Protección Civil en el área de gestión de riesgos, cuando un negocio viene con el tema de su trámite de licencia nueva o refrendo de licencia, se le pide que tramita su visto bueno en materia de protección civil. Los pequeños negocios se les pide 2 capacitaciones obligatorias, control y combate de incendios y primeros auxilios obligatorias. Las grandes empresas que se manejan como afluencia masiva de personas, quiero mencionar que nuestra gestión de riesgos de Puerto Vallarta, afluencia masiva de personas la tenemos arriba de 80 personas. Aquí en Puerto Vallarta es arriba de 80 personas. Cuando estos establecimientos de afluencia masiva de personas o que manejan riesgos significativos, les pedimos las 4 brigadas. Primeros auxilios, búsqueda de rescate, evacuación y control de incendios. En el caso de las pymes, la mayor parte de las pymes aplican las 2 capacitaciones obligadas. No deben visualizar que se deben de capacitar como un requisito para cumplir con un trámite municipal. La visión debe de ser que la capacitación va más allá de eso. La capacitación en materia de protección civil va en protección del patrimonio, en protección de la vida. No, el trámite municipal es parte de ese proceso, pero la priorización de la capacitación siempre debe ser visualizada en la protección del patrimonio y en la preservación de la vida. Primero la preservación de la vida, después el patrimonio, para que se confunda, no se malinterprete. Después de que tenemos una capacitación para tener una respuesta pronta a las situaciones que se puedan presentar, debemos identificar las rutas de educación y lugares más seguros dentro del inmueble para un repliegue, si es que no pudiéramos salir inmediatamente,
y considerar no solo las más directas, sino las salidas más seguras, identificándolas con señalización. Esto es muy importante. Así sea solamente una flecha, una ruta de evacuación, pero tiene que estar debidamente señalizada. Si es un cuartito de 2x2, 3x3, 4x4, no importa que sea una sola flecha, pero debidamente señalizada. Si tiene su extintor, como marca la norma, bien ubicado, sin obstáculos y debidamente señalizado. Eso es lo que vimos. Es importante que las pymes en su plan de emergencias, que obviamente ya tienen la capacitación, cuenten con los elementos para responder a la emergencia, como el caso de los botiquines de primeros auxilios. Hay una tendencia, yo diría que sociocultural, a colocar elementos en los botiquines que no tienen nada que ver con las curaciones. Estamos hablando que la pomada, estamos hablando que elementos que no contribuyen a nada, a veces colocan medicamentos. Hay que recordar que en las inspecciones de protección civil no deben de haber medicamentos en los botiquines de primeros auxilios. ¿Quién es el único que medica? Los médicos. Bajo una receta médica, una prescripción médica, después de haber analizado a la persona. Hay personas, son exagerados, que hasta el peptobismol puede causar una reacción alérgica. Entonces, es importante que los botiquines, los establecimientos, no se presenten medicamentos, no haya medicamentos. ¿Material de evacuación? Sí. Para la respuesta, sí. Si yo tengo un negocio donde análisis de riesgo a la actividad, de la función que hace la persona es cocinar, voy a tener elementos que previenen quemaduras. Si el negocio que tengo es cargar o mover elementos, voy a tener elementos que prioricen la atención a lesiones, vendajes, heridas, hemorragias, fracturas. Eso es lo que yo voy a tener en mi botiquín, pero no medicamentos. Es muy importante puntualizar esto en las pymes. Cuando decimos los croquis de evacuación, identificamos los objetos que pueden ser obstáculo y hay que retirarlos para que no sea obstáculo. Señalar la distribución más conveniente del mobiliario. Hay que planear cómo acomodar nuestro mobiliario para que no sea un laberinto complicado para salir de una ruta de evacuación, sino que la ruta de evacuación sea libre, directa, a un punto seguro. Recomendamos hacer pequeños simulacros. A veces dicen, señor, ¿cómo voy a hacer un simulacro aquí en mi abarrote? Suena hasta tonto, simplemente salgo y ya. Por muy absurdo que suene, es importante hacer simulacros. No hay un simulacro absurdo, no existen los simulacros absurdos. Lo que es importante es practicar cualquier tipo de contingencia que se pudiera generar en el lugar y imaginarla. Hay que recordar que el Sistema Nacional de Protección Civil nos pide que los simulacros sean lo más próximos a la realidad posible. Eso es muy importante, porque esto nos va a llevar a tener presente en el momento de la verdadera contingencia cómo actuar. Muchas veces me dicen, es que si yo hago el simulacro lo repruebo. Hay que ser muy puntuales en eso. Un simulacro no se reprueba. El éxito del simulacro ya está en llevarlo a cabo. Que se van a presentar situaciones en las que no funcionaron como debiera, no importa, son puntos que ya se toman en cuenta para mejorar. Es decir, el simulacro nos da elementos de mejora constante y cada vez que hagamos simulacros vamos a ir mejorando en tiempos, en respuesta, en protocolos, en acciones. Esto es muy importante y eso hay que transmitirle a las personas. Las personas tienen un sentimiento de que, ay, ¿sabes que me salió tan mal que para qué ya hago eso? No salió mal, lo hiciste si ya tienes un éxito en ese sentido. Es el éxito en ese sentido, hacerlo. Hay que fomentar que se lleve a cabo prácticas de simulacros comunitarios, vecinales, simulacros masivos, simulacros de elementos que se presenten en nuestra comunidad. Nosotros aquí hacemos simulacros en toda la zona costera de tsunamis. Invitamos a que todos cierren su establecimiento y que lo llevaran a cabo como si fuera un alertamiento real. ¿Cuál es la probabilidad? Muchos pueden decir, en años no ha pasado, sí, desde el 32, ¿no? Y desde el 71 y que nomás fue de 1 metro. Independientemente, existe la probabilidad. Al existir la probabilidad, tenemos presente
que tenemos que trabajar en esos temas. La protección civil ha avanzado muchísimo, la gestión de riesgos ha avanzado muchísimo en México. Y creo que estamos en un punto, en el punto en el que tenemos que impulsar esto. Perdón, Francisco, pero te pongo de ejemplo la niña que está contigo ahí, Francisco, es el ejemplo del futuro. Es el ejemplo del futuro donde nosotros tenemos que abocarnos a las calles, hablar con las escuelas. ¿Cuántos de nosotros no desearíamos que en las primarias fuera una clase, protección civil, gestión de riesgos, sería una clase para los niños? Porque a veces cambiar paradigmas es muy complicado. Dicen que es más difícil desaprender que aprender. Y a veces tenemos tantas cosas tan inculcadas de una forma cultural tan arraigada en nosotros que a veces es complicado ver esos temas con una perspectiva de progreso. Pero sí es posible y hemos avanzado muchísimo en el tema. Entonces, el croquis, con sus rutas de evacuación debidamente señalizadas, nuestros puntos de reunión, no importa que las pymes no tengan identificado su punto de reunión pero, con señalamiento, pero sí identificado. Sí saber que, por ejemplo, en el cruce de las calles va a ser nuestro punto de reunión, tener convenios con nuestros vecinos para colaborar todos en un proceso en bloque para garantizar cerrar el flujo vehicular, por ejemplo. Puede ser uno de los temas, identificación del flujo vehicular. Voy a evacuar a la calle. Las personas que van en los vehículos pueden estar nerviosos, alterados, asustados y puede generar un accidente automovilístico. Este tipo de cosas son las que tenemos que identificar e indicar. Hay que actuar. Periódicamente ejercicios de simulacros. Es importante ensayos, prácticas acerca de cómo hacerlo. El realizar aporta muchísimas ventajas, comprobar anticipadamente las acciones de preparación, permite corregir para estar bien entrenados y poder actuar correctamente ante desastres, fomentar la cultura de la protección civil entre los clientes y la comunidad. Yo creo que aquí, como plan de emergencia, es identificar los riesgos, anotarlos, priorizarlos. Ok, yo ya identifiqué que tengo 9, 10 riesgos. Ok, ¿cuál es el principal? Y después el segundo, el tercero, el cuarto, priorizar los riesgos. Hago mis protocolos de acuerdo a esos riesgos. Ya que hago mis protocolos, practico sobre esos riesgos. Hago mis simulacros sobre esos riesgos en particular, ya sea incendio, ya sean inundaciones, ya sean sismos, ya sean vientos fuertes, granizadas, temporales, todo donde no, el país es rico en elementos culturales, es rico en elementos geográficos, biológicos, fauna, flora, pero también es rico en riesgos. Estamos expuestos a muchísimos riesgos. Yo podría hablar de los riesgos de las zonas costeras aquí como Puerto Vallarta. Ustedes me podrían hablar de los riesgos que se encuentran en sus localidades. Eso es lo importante, identificar los riesgos de acuerdo a la localidad, priorizarlos, hacer nuestros protocolos. Después, trabajar en simulacros sobre esos riesgos para poder generar una proyección. En los simulacros hay que interrumpir inmediatamente las actividades, desconectar los aparatos eléctricos. En caso de evacuación, salir con calma y orden. Ya saben, esas 3 frases que por años hemos llevado esas 3 frases que son no corras, no hay que empujar, no hay que gritar, porque son procesos que nos ayudan a llevar un orden. ¿Y cómo hacemos ese proceso? Por medio de simulacros. Sabemos que el dependiente puede ser una sola persona la que se encuentre ahí. Por ejemplo, les va a decir, bueno, yo soy el encargado de la tienda, pero las personas que vienen a la tienda no saben de simulacros. Pero el control que tú tienes sobre las circunstancias da seguridad y tranquilidad a las personas para guiarlas a un punto seguro. ¿Y saben qué da ese control? El conocimiento. El conocimiento del control para enfrentar la adversidad. Si nosotros no tenemos conocimiento, nos exponemos al pánico, al miedo y al pánico, que no aportan a la emergencia. Sin embargo,
con el conocimiento de causa, con el conocimiento de identificación de riesgos, con el conocimiento de protocolos, con el conocimiento en la capacitación en materia de protección civil, nos da la seguridad y la certeza de actuar debidamente para ayudar a las personas que se encuentran en nuestros establecimientos en ese momento. Recorrer las rutas de evacuación, conducirse con orden, llegar al lugar de reunión convenido, revisar que nadie falte y que todos estén bien, evaluar los resultados. Todo es muy importante. No olvides que para evacuar niños, adultos mayores y personas con capacidades diferentes o discapacidad, entonces el tiempo implicado muchas veces es mayor. Por lo tanto, hay que considerar todas estas cosas. Siempre hay que visualizar nuestro establecimiento para quién está abierto, quién lo visita y cómo debemos actuar de acuerdo a las personas que están en el interior. Hay que prepararse. Hay que procurar tener en nuestro plan de emergencia, siempre procurar tener botiquín de primeros auxilios constructivo, caja de herramientas para reparaciones diversas, ante la proximidad de un fenómeno previsible, huracán o cualquier otro fenómeno previsible. Hay que mantenerse informado, oportunamente decidir si habrá que cerrar o no el negocio, oportunamente y de forma responsable. Hay que pensar en ese sentido. Sabemos que el cierre de negocios por día generan pérdidas, pero también esas pérdidas pueden ser mucho mayores en el caso de que esté abierto y que no haya una prevención, un trabajo de prevención previo para resguardar nuestro negocio. Es parte fundamental de su plan de emergencias el mantenerse informados de las autoridades oficiales, porque desafortunadamente en los procesos de emergencia se genera tanta información que llega el punto de desinformar. Las redes sociales, las plataformas de comunicación o plataformas sociales generan un sinfín de personas que opinan sin justificación, sin información, sin fundamentos. Y a veces esas personas son más seguidas por la población que las propias autoridades. Siempre tiene que fundamentarse la información de las autoridades, porque las autoridades tendrán un respeto científico para esta información. Siempre oriéntense con su unidad de protección civil y bomberos para todo este tipo de situaciones, para saber si deben cerrar o no su establecimiento y sobre todo los mecanismos de prevención y protección que deben de generar para esos establecimientos en el caso de que se presente un fenómeno previsible. Para casos de fenómenos que no se pueden predecir. Entonces, en este caso tenemos que generar protocolos de actuación y respuesta a la presencia de los fenómenos. Hay que recordar siempre tener y contar con la mochila de emergencias. Esto es muy importante. La mochila de emergencias siempre nos va a dar el respaldo. Y dentro de la mochila de emergencias, quiero puntualizar, debemos de visualizar, entre tantas cosas que trae la mochila, que es importante para el hogar, pero también para el negocio, generar una mochila especial, donde venga principalmente la documentación del establecimiento. Si tienen pólizas de seguros, si tienen papeles del establecimiento, es decir, contratos de arrendamiento o propiedad, tener presente cualquier tipo de facturas, tener presente cualquier tipo de elementos que sean importantes guardar o resguardar para la continuidad. Yo creo que aquí, de aparte del plan de emergencia, que yo sé que es otro tema, es importante visualizar algo que por años se había visualizado solamente a las grandes empresas, grandes industrias. Después la Protección Civil lo incluyó en los programas internos de Protección Civil, que es el plan de continuidad de operaciones. Pero el plan de continuidad de operaciones también es aplicable directamente a las pymes. Ustedes también tienen que tener un plan de continuidad de operaciones para saber qué es lo que tienen que recuperar para dar continuidad a sus procesos empresariales, sus procesos comerciales posteriores al impacto de un fenómeno. Estoy pensando, estamos hablando ahorita, teníamos a Guanajuato, es correcto, ¿verdad? Teníamos a Guanajuato. Francisco, ¿tú de dónde eres? ¿De Guadalajara o de dónde eres? No, yo soy de Autlán, Jalisco. Autlán. En Autlán tenemos. Eduardo, tú de Guanajuato, me dijiste, ¿eh? Así es, en efecto. Así es, César. A tus órdenes. Verán que
Vamos a platicar de las ciudades en sí. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, radico en Puerto Vallarta. Y una vez comentando con compañeros así como ustedes que son de distintos puntos del país, hablábamos que cada ciudad tiene un impacto que lo marcó, un impacto que digamos que lo sacó que despertó la conciencia. Por decirlo muy personalmente, les voy a decir que yo cuando tenía aproximadamente unos 15, 16 años, fui testigo del impacto de las explosiones del 22 de abril ahí en Guadalajara, y fue algo que impactó a la ciudad directamente. O sea, es ese tipo de fenómenos que impactan a las ciudades. Y sé que cada población, cada localidad tiene un fenómeno que lo ha impactado y que le da esa marca en particular, ¿no? Cuando te sacan de la inocencia, de esa inocencia de que sientes que vives en un lugar seguro, que no pasa nada, que todo está bien. En mi caso, como residente de Guadalajara, nacido en Guadalajara, pues fue el 22 de abril, un ejemplo. Aquí en Puerto Vallarta tengo presente también en el 94 el sismo que tumbó las torres de la iglesia de Guadalupe, la corona de la iglesia de Guadalupe, que fue un sismo intenso, que obviamente en Neutrán lo han de haber sentido con intensidad, me imagino, por la proximidad a Colima y a Cihuatlán. Entonces, estos eventos son los que nos marcan y nos hacen perder la inocencia en el sentido de que somos resistentes a todo, no nos pasa nada. Creo que nuestra labor es inculcar ese sentido, no de fatalismo, no de desastre, no de la inseguridad, sino de la prevención y saberlo encaminar como bien creo que lo han llevado todos en sus distintas localidades. Eduardo, me imagino que ahí en Guanajuato las heladas, ese tipo de cosas son las que impactan significativamente en estos temporales. No sé si estamos muy próximos en ese sentido. Esto lo estamos manejando sobre la Sierra de Lobos en León, es donde pega, pero dentro de cada uno de nuestros lugares de trabajo tenemos diferentes circunstancias. Circunstancias en que aquí hacemos sombreros, tenis. Entonces, en relación a materiales peligrosos, tienes nitrocelulosa, tienes thinner, tienes diferentes, y que debes de hacer conciencia de que a lo mejor tú no causas el problema, pero tu vecino sí. Entonces, el análisis de riesgo es sumamente importante porque resulta que junto fabrican tenis y tienes solventes para limpiar. Tú puedes ser muy bueno en tu empresa, tener todos los lineamientos seguros, pero desgraciadamente tu vecino no. Y esa es la desventaja de que empiezas a crecer como una pica y vas creciendo y vas parchando, vas creciendo y vas parchando. Y por eso es importantísimo los dictámenes eléctricos para que en un momento de ahí no se genere el riesgo, que estén en ductos y que tengan las características que deben de tener de acuerdo a la normatividad. Pero pues ahora sí que desgraciadamente la conciencia en la gente, lo dices muy bien, César, que es, nunca nos pasa nada. Y el día que nos pasas, ay Diosito, ¿por qué me pasó a mí? Por pendejo, porque te lo estuvo diciendo y tú no tomaste las medidas precautorias. Entonces, esa es la desventaja, que no estamos creando una conciencia. Y la conciencia es, te va a pasar, evítalo, procura evitar que algo te suceda. Pero pues desgraciadamente, nada, Diosito me cuida. Pero Diosito está ocupado a veces en otras cosas. Y pues bueno, precisamente este es mi comentario. El trabajo es de conciencia, hablar con las pymes. Bueno, sabemos que las grandes empresas tienen controles muy estrictos por parte de Protección Civil. Tienen que cumplir con sus documentaciones, tienen que cumplir con todas las medidas. Y estamos en un proceso de constante revisión y verificación de ese cumplimiento. Pero las pymes, en muchos municipios, por ejemplo, no les exigen el documento de Protección Civil para hacer sus trámites, porque se consideran de bajo riesgo. Ahí es donde las pymes, si bien no serían solicitadas en ese sentido, sí hay que hacer una campaña, y creo que estos foros son importantísimos en ese sentido, porque generan la conciencia en las personas de su seguridad. Vuelvo a repetir, no es por sacar una licencia municipal, no es por cumplir con un trámite, es por el beneficio de la vida y el patrimonio y la inversión de lo que se esfuerzan todos por generar y vivir en este país, en estas localidades. Es eso. Hay que cambiar esa percepción
de que es un procedimiento burocrático. No, el procedimiento, independientemente del papel, independientemente de eso, perdonen que lo diga, el papel solamente es demostrativo de que se llevó a cabo algo, pero lo que realmente importa es que se lleve a cabo el proceso de seguridad dentro del inmueble. Con esto, estoy concluyendo. Yo sé que es una pequeña clase, es una pequeña intervención en tema del plan de emergencia para las pymes. Estamos a la orden. Para cuando gusten venir aquí a Puerto Vallarta, estamos con todo el gusto aquí, serán bienvenidos aquí a las instalaciones y también a la playita. Hay algo que Eduardo mencionaste muy importante, muy importante. La industria en Puerto Vallarta es hotelera, es turística. No tenemos industria, industria química, industria de proceso, de la transformación no tenemos. Ustedes sí tienen esa industria de la transformación, tienen ductos de gas que pasan, ustedes tienen, es también muy encaminado a los químico-tecnológicos, los fenómenos que se presentan. Aquí nosotros vamos más por los fenómenos naturales, entre sismos y hidrometeorológicos, es lo que más nos enfrentamos. Las pymes van encaminadas a la prevención y la orientación en estos temas. En Guanajuato, bien dices, es con otra proyección, otra perspectiva. En Autlán también es con otra perspectiva. Y los que nos escuchan tendrán su perspectiva independientemente de cada una de las localidades. Esto es muy importante. Reconocer, identificar, reconocer qué tipo de riesgos es lo que se encuentra en nuestras localidades. Vuelvo a repetir, identificarlos, priorizarlos, hacer protocolos de respuesta en cada uno de ellos, practicar estas respuestas con simulacros para tener nuestro plan de emergencia en nuestra pyme. Si no hay otra duda, yo les agradezco muchísimo que estar presentes. Eduardo, un gusto conocerte, un gusto saludarte. Francisco, ya hemos estado en otras pláticas, te agradezco también mucho la participación. Eren, no sé si estés ahí todavía para dar cierre a esta participación y agradecer a todos. Pues muchas gracias César. Por ahí teníamos un compañero que estaba en la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos. Ya tiene tiempo que no veo, no lo ubico, pero estaba en bomberos y pues ahora sí que volvemos a una situación. Yo metí mis papeles en Guadalajara y uno de los requisitos era tener estudios de hidrometeorología y de vulcanología, cosa que a veces de aspectos geográficos, aquí estamos en una zona asísmica, afortunadamente, pero desgraciadamente tenemos otro tipo de factores naturales, muy pocos, pero cierta gente no toma en consideración que como humano vas a generar algo y grave. Lo que sucedió en Guadalajara fue uno de los aspectos que desastrosos totalmente, pero pues bueno, ahora sí que las experiencias nos dan ciertas circunstancias. Y pues César, aquí caso en San Francisco del Rincón a tus órdenes. Muchas gracias. Estamos a un costado de León. Perfecto, estamos presentes. Muchas gracias. Francisco, gracias a la niña que está contigo por haber también aventados de la clase. Pues no sé si Alejandro, ¿alguna duda, pregunta? No, todo muy claro, César. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a mi compañera Yadira para que pueda cerrar esta sesión de esta semana. Bueno, pues muchísimas gracias, César, por esta capacitación que nos otorgaste. Como siempre, es de suma importancia iniciar con la prevención, pues de ahí partimos para nosotros estar preparados ante una emergencia. Les agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron conectándose a través de Facebook, que estuvieron aquí en el Zoom. Gracias a la Coordinación Nacional de Protección Civil por conectarse. Gracias en su representación de la licenciada Graciela Iván Hernández. Gracias al doctor Wet, como cada semana aquí está, y a todos los pequeños empresarios que están aquí con nosotros cada semana. A nombre de mi director, el licenciado Eric Manuel Alvarado, les agradezco muchísimo esta capacitación. Gracias a Protección Civil
y bomberos de Puerto Vallarta, gracias al comandante César. Y pues bueno, nos esperamos la próxima semana con otro tema más para que seamos una empresa resiliente. Veremos el tema de números de emergencia, que también es muy importante, impartido por Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Entonces, pues no se pierdan, ahí estaremos difundiendo esta información para que ustedes nos ayuden a seguir compartiéndola. Gracias, comandante, gracias a su dependencia, a nuestro 01 Adrián Bobadilla, y pues bueno, sin más preámbulos, damos por clausurada esta sesión y pues que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.